Shalom a todos, muy buenas noches, Laila Kulam. Bienvenidos, mis amigos, a una noche más para el estudio de Shalom, Laila Tov, saludo al grupo desde Medellín. Laila Top, mi querido Joseph. Bueno, bienvenidos todos, Baruch Hashem, para el estudio del Tanaj el día de hoy. Hoy vamos a hacer una dedicatoria especial para que nuestro estudio sirva de protección para Israel, para Eretz Israel. El día de hoy Irán ha atacado muy fuerte a Israel. Eh, eh, Recibió informes de que la cúpula de hierro colapsó, entonces no ha podido interceptar todo, de tanto misil que ha sido enviado hacia Israel, principalmente Tel Aviv, y pues Baruch Hashem ahí se está haciendo todo lo que se puede humanamente posible, pero tenemos a nuestro amo del universo, que nos ve desde el santo lugar de su morada, y por lo tanto, lo que podemos hacer es reforzar con nuestro estudio, nuestros teilín, nuestras plegarias, eh, em, para que eso le dé protección a Israel. Entonces, para los méritos de Eretz Israel, vamos a hacer este estudio el día de hoy. Y al final vamos a hacer unos Teilim rápidamente acá y para dar un poquito más de fuerza a este estudio y a esa protección. Entonces, Bezrat Hashem, estamos ubicados en Melahim Aleph, Peret Kaf Aleph, ¿cierto? Primera de Reyes, capítulo 21. Hoy vamos a hablar sobre Ahab y la viña de Nabot. ¿Listo? Entonces, voy a empezar con la lectura. Nos dice así el Tanaj. Aconteció después de estas cosas que había una viña que pertenecía a Nabot, el jezreelita, la cual estaba en Jezreel, al lado del palacio de Ahab, el rey de Shomron. Así que Ahab habló a Nabot y dijo, dame tu viña, sí, para que me sirva de huerta de legumbres, porque estás cerca de mi casa y déjame darte en lugar de ella una viña mejor que ella, o si es bueno a tus ojos, ciertamente te daré dinero por precio de esta. Pero Nabot dijo a Ahab, es inconcebible por mi parte, desde el punto de vista de Hashem, que yo te dé la posesión hereditaria de mis padres, de mis antepasados. En consecuencia, Ahab entró en su casa, sombrío y decaído debido a la palabra que le había hablado Nabot el jezreelita cuando dijo, no te daré la posesión hereditaria de mis antepasados. Entonces se acostó sobre su lecho y mantuvo su rostro vuelto y no comió pan. Entonces tenemos hasta ahora que al lado del palacio de Ahab en Samaria había una viña espectacular que le quedaba pues muy cercano a su casa. Entonces él está proponiendo un negocio a Nabot, que es el propietario, ¿sí? Entonces le está diciendo, véndamela o le doy a cambio otro terreno en otra parte, que es mucho mejor que ese, solo que este lo quiero porque está contigo a mi casa y lo necesito para tenerlo, pues ahí de primera mano. Versículo 5. Por fin entró donde él, Isabel, su esposa, Jezabel, y le habló, ¿por qué está triste tu espíritu y no estás comiendo pan? Ante esto le habló, porque procedía a hablar a Nabot, el jezreelita, y a decirle, dame tu viña, sí por dinero, o si prefieres, déjame darte otra viña en lugar de ella, pero él dijo, no te daré mi viña. Entonces le dijo Jezabel, su esposa, ¿eres tú el que ejerce ahora la gobernación real sobre Israel? Levántate, come pan y alégrese tu corazón. Yo misma te daré la viña de Nabot el jezreelita. Por lo tanto, ella escribió cartas en nombre de Ahab y las selló con el sello de él y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que había en la ciudad de él, que moraban con Nabot. Pero escribió en las cartas diciendo, proclamen un ayuno y hagan que Nabot se siente a la cabeza del pueblo. Y hagan que se sienten frente de él dos hombres individuos que no sirvan para nada, y que testifiquen contra él y digan, has maldecido a Shem y al rey, y sáquenlo afuera y apedréenlo para que muera. Entonces, hasta ahí va el plan. ¿Sí? Jezabel, su esposa, le dice, vamos a hacerlo de esta forma, usted tranquilo que la viña va a ser suya. Entonces, procede y organiza toda una treta de manipulación de testigos para llegar a ejecutar a Nabot, ¿sí? Ok, entonces vamos a analizar un poquito. Lo primero es que el capítulo empezó diciéndonos, después de estas cosas aconteció que había una viña que pertenecía a Nabot el Jezreelita. ¿Después de cuáles cosas? De las que acabamos de ver la semana anterior.
¿Qué vimos en la semana anterior? Que había una guerra contra los asirios y Ahab le tuvo misericordia al rey de Asiria cuando Hashem se lo había entregado en la palma de la mano. Consecuencia de ello, que vino el profeta y le dijo que iba a morirse y que su casa se iba a destruir, su dinastía, y por lo tanto sintió gran pesadez en su alma. Fue lo último que leímos, que quedó decaído y sombrío Ahab. Pero ahora dice, y después de estas cosas aconteció lo de Nabot. Lo que significa que ya a lo que mal había hecho Ahab de ahí para atrás, está añadiendo ahora un incidente nuevo que va a acelerar su muerte. Está añadiendo más a la maldad que ya había tenido antes. ¿Listo? Sobre esto, Rabino Bejaye nos dice que la codicia es algo que está en el corazón, ¿sí? Entonces recordemos, una de las 10 palabras que nos dio Akadosh Baruj Hu en el monte Sinaí, dice lo tachmod. ¿Qué es lo tachmod? No codiciarás. Y la codicia no es algo que se pueda palpar, ¿sí? El robo sí se puede palpar, por ejemplo. No sé, la violación del Shabbat se puede palpar, pero ¿cómo uno sabe quién está codiciando a otra persona? Eso es imposible, solo lo sabe Hashem, solo lo sabe el corazón de la persona, nadie más. Entonces aquí nos está diciendo Rabino Mahayam, miren, no codiciar, ¿qué es? Que uno no debe tener esperanza alguna de adquirir las cosas que pertenecen legalmente a otra persona. ¿Sí? Por eso también incluso la mitzvah hace una ampliación en la Torá. Dice, no codiciarás las cosas de tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es una sola mitzvah, solo que hace una claridad específica que se puede codiciar de muchas maneras lo que le pertenece a otra persona, pero que esa otra persona ha conseguido de manera legal. Eso está prohibido codiciarlo. Esto es debido a que la codicia puede llevarnos en última instancia a cometer incluso, Hasbe Shalom, un asesinato para poseer la pertenencia de otros, ¿sí? Es tan fuerte ese sentimiento de la codicia que alguien puede llegar a cometer crímenes por ello, ¿sí? Esas historias las hay por todo lado. Incluso no sé si saben, pero por ejemplo, la historia del Rey León, eso es una historia real, ¿no? Que se trató de un hermano que mató al otro para quedarse con la empresa y echó al peladito y el peladito después viene a reclamar su herencia y mata al tío, ¿sí? Pero está romantizado pues en una película de niños, el Rey León de Simba y todos ellos, ¿sí? Pues, la codicia llegó a tal punto que mató a su propio hermano y esos casos se ven en la vida, no son tan frecuentes o no sé, tal vez no saben mucho de ellos, pero que los hay y pasan. ¿Dónde se controla la codicia? En el corazón. Entonces, ejemplos nos da el Rabino Bejaye. Primero tenemos acá a Han. No sé si se acuerdan de Han, pero acordémonos rápido. En el libro de Yoshua estudiamos que Hashem ordena atacar Jericó. Pero da una claridad, dice Jericó, todo lo que se toma de esa ciudad es para Hashem. ¿Listo? Del resto de las ciudades, a Hashem se le daba una partecita, pues era lo que se le tributaba a los levitas y a los Kohanim. Ok, muy bien. Pero de la ciudad de Jericó, todo absolutamente es de Hashem. Nada es para el pueblo. ¿Listo? ¿Qué pasó? Que al final se detectó que alguien había tomado pertenencias. Alguien se llamaba Ahan. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que al otro día murieron 36 personas. Era equivalente a los miembros del Sanedrín. ¿Por qué? Cuando se hicieron suertes y Joshua investigó, salió que esa persona llamada Han había tomado cosas y él informó que sí, que efectivamente él se había pegado de 200 ciclos de plata, 50 ciclos de oro y unos vestidos y fue apedreado por eso. Él mismo reveló que estaban enterrados debajo de su tienda. Ahí los encontraron, se dio culpable y Hashem pues de esa forma hizo la justicia. Entonces ahí tenemos la primera, fue una codicia porque a él le encantó esa plata, ese oro, esos vestidos, pero habían más ciudades en Israel, las cuales era totalmente permitido que se tomara lo que había allí, ¿sí? Ok, y la segunda circunstancia o el segundo momento en que nos habla Reino de Hayek que la codicia se hace presente viene a ser acá. Estamos hablando de la viña de Nabot. Porque es el corazón de Ahab el que está deseando ese terreno. Entonces, por la codicia, ahora viene
todo esto que está pasando, que su esposa arma la treta con testigos falsos, manipular los testigos y al final, pues todo va a terminar un capítulo más adelante, todavía falta un poquito, con la muerte de Ahab. Todo esto desencadenó en que ya el juicio se aceleró. Porque ya sabemos que iba a morir, fue lo que acabamos de una semana, pero ahora se aceleró. ¿Listo? Ahora bien, hay cosas que decir, ¿cierto? Hay maneras de ver siempre la Torá. Ejemplo, tenemos que Ahab originalmente quería pagar el valor del viñedo, ¿sí? Él trató de hacerlo todo dentro del marco de la legalidad. Él no fue cogiendo por derecha todo y de malas con Nabot, no. Lo fue haciendo de la manera adecuada. ¿Por qué? En primera instancia, pues porque temía una rebelión del pueblo si él actuaba injustamente. Entonces aquí viene ese famoso dicho que dice, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué hizo Jezabel? Actuó dentro del marco de la ley, la cual nos dice que si hay testigos de que fue maldecido Hashem y fue maldecido el rey y lo prueban, de esa forma, esa persona va a ser sentenciada a muerte. Y ya vamos a ver un poquito de por qué tenía que ser de esa forma para poder adquirir la viña, ¿sí? Estos secretos que trae son muy buenos. Por ahora, escuchemos primero a Julia y seguimos. Sigue, Julia. Shalom con todos. Yo tengo bueno, más que todo es como una duda. Esto lo que hizo Jezabel de agarrar el sello de su esposo y por así decirlo, falsificar esta orden, ¿no fue prácticamente similar lo que hizo? Ay, se me olvidó. Bueno, lo que pasó con Hadassah, que ella estaba casada con este rey y él saca un decreto y él creo que se aprovecha de eso. No me acuerdo bien. ¿No es algo similar? ¿No pasó casi exactamente lo mismo? Bueno, sí, es algo muy parecido a lo que hizo Amán en la época de cuando se instituyó Purim, ¿sí? Sucedió que él aprovechó su posición real para manipular, tomar el anillo del rey, sellar las cartas y ordenar que en todos los 127 capitales del reino persa se asesinara el mismo día a los judíos. Sí, entonces más o menos sí, lo que nos quiere decir la lección de Musar, como tú lo estás entendiendo muy bien, es el abuso del poder. Siempre que tiene el poder puede abusar o no abusar, eso lo decide cada uno, ¿cierto? Pero lo correcto sería pensar que primero está todo el pueblo, de último estoy yo. Por eso siempre se buscaba antes, eso lo hemos estudiado, ¿no? Siempre se buscaba antes de tener porte real, liderazgo, antes de ser un sabio de la Torá, se buscaba ver a alguien que tuviera buenas midot, buenas cualidades, porque eso garantizaba que si las tenía cuando estaba en la sencillez, también iba a tener las cualidades cuando estaba en la opulencia. Entonces, pero sí, sí, sí tiene un parecido en cuanto a que se manipularon los hilos del poder para lograr un objetivo. Ahí, Baruch Hashem, en el primer caso que mencionamos, que fue el de Purim, que en este momento de la historia no había pasado todavía, sirvió para bien. Pero aquí, pues, a Nabot, la vida no le, Hashem no le tenía reservado salvarlo de esa trampa. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Muy bien, tenemos Shara y Kedusha que nos enseña que hay muchos casos que nos explican el efecto de las mentiras, ¿sí? Las mentiras no son buenas, no son buenas. Hay mentiritas que están permitidas decir por alajá, por ejemplo, alegrar a una novia, aunque no sea hermosa, el día de su boda hay que decirle que está muy hermosa, ¿sí? Para que ella sea feliz. Ok, está permitido incluso mentir cuando se trata de la Shalom Bait, es decir, uno no tendría que decirle toda la verdad del esposo a la esposa, contarle que haya paz entre ellos dos, uno como mediador, ¿no? No, uno con la esposa sí debe ser sincero, pero uno como mediador. Está permitido eso para que se conserve la paz en el hogar y la armonía en la familia, ok, pero en el resto de escenarios nunca trae efectos buenos. Vamos a nombrar 4 ejemplos que están en el Tanaj, que nos demuestran que una mentira desencadena en algo muy malo. ¿Listo? Primero, estamos hablando de em, Amnón y Tamar, los hijos del rey David.
¿Qué sucedió en ese entonces? Que Amnón dijo, yo me siento muy enfermo, por favor envíen a Tamar a mi habitación para que me haga algo de comer y me acompañe en mi sufrimiento. Y a partir de ahí sucedió que Amnón la violó, terminó, Amnón muerto, Absalón muerto, y todo se causó a través de una mentira, de una mujer deshonrada. Ok, ya lo estudiamos. Dos es este episodio, ¿no? Jezabel con Nabot. Eso terminó en que murió Nabot. Al final, a los testigos se les aceptó su testimonio, fue ejecutado en Nabot, como vamos a leerlo ahorita a continuación. Número 3 fue la venganza de eso que acabamos de estudiar. Y la venganza está en el capítulo siguiente. ¿Cuál es la venganza? Bueno, vamos a hablar en el próximo estudio o en el siguiente referente a que un espíritu de mentira vino y se posó sobre todos los profetas en ese entonces. Y ese espíritu dijo, yo voy a hacer un espíritu de mentira para que Ahab salga a la guerra y muera. ¿Y cuál era ese espíritu de mentira? Era el alma de Nabot que buscaba justicia. ¿Sí? Eso es un secreto tremendo. Pero en una semana lo explicamos mejor. En el próximo estudio lo explicamos mejor porque no es el tema aún. Y el número 4 pasará en el siguiente libro, es el siervo del profeta Elisha, se llamaba Gehazi, traducido como Giesi, ¿no? En algunas versiones. Y él se aprovechó de el general sirio que se llama Naaman y le pidió unas cosas a pesar de que Eliyahu las había rechazado, Elisha, perdón, las había rechazado. Él se aprovechó, dijo mentiras que habían llegado dos hombres a estudiar en la yeshiva y necesitaban ropa, necesitaban comida. De esa forma, vino y mintió y pues fue maldecido y quedó con Sarat para toda la vida y sus generaciones también. Pues las mentiras al final no son buenas. Mejor, dice el dicho, es mejor una cruel verdad que una dulce mentira. ¿Sí? Muy bien. Pero hay algo muy interesante, ¿no? Nos dice que entonces Jezabel envía cartas a los ancianos de la ciudad. Y dice Rashi algo, si eran ancianos, pero eran ancianos malvados. No significa que porque eran los ancianos y podían ser miembros del Sanedrín y lo que hicieran, eso no significaba que fueran personas correctas. ¿Sí? Aunque bueno, el reino del norte no usa Sanedrín, pero cualquier persona que se considerara un anciano, un sabio en ese momento, era una persona corrupta, malvada, porque la sociedad en general estaba dañada. Entonces, pues así está. Si nos dice que eran ancianos y que los sentenciaron a muerte y aceptaron lo que les ordenó Ahab, es porque no eran temerosos de Hashem. Por lo tanto, son malvados. Y esto viene a suceder, dijo que por qué un ayuno, decreten un ayuno, dijo, ¿no? ¿Para qué un ayuno? Entonces es muy sencillo. Lo que nos enseña Rashi es que era en los días de ayuno donde se tenía la costumbre de examinar los pecados, ¿sí? Entonces es un momento delicado. Por ejemplo, ahorita el domingo hay un ayuno, no sé si saben. Este domingo se hace el ayuno del Tzom Gedalía. En realidad debería ser en Shabbat, pero como Shabbat no se ayuna, se corre al domingo. Y vamos a hacer el ayuno del domingo del Tzom Gedalía, el ayuno de Gedalía. El último capítulo del libro de Segunda de Reyes menciona los 4 ayunos que están en el Tanaj. Ahí está el de Gedalía también, porque Gedalía fue asesinado y eso llevó a la destrucción del Beit HaMikdash después de eso. ¿Mm? Entonces, no nos olvidemos de eso. Ahora bien, tenemos eh, una Mishnah en Masejet Sanedrin, página 29a, en el Talmud que nos enseña acerca de los testigos. ¿Sí? La Mishnah nos enseña que los jueces deben examinar a los testigos e intimidarlos para que digan la verdad. Yo creo que hemos visto todos películas y a veces dicen, jura decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad por el bien de todos, ¿sí, cierto? Todos salen diciendo, sí, lo juro, y le ponen una Biblia ahí para que ponga la mano encima. Eso en las películas lo escenifican así, ¿sí? Bueno, en la vida real, a la persona, uno era que se le hacía jurar que iba a decir la verdad, pero dos, la Torah nos habla de testigos, entonces no sirve el testimonio de uno solo. Totalmente, nada. Puede haber un testigo que está diciendo toda la verdad, no es suficiente, tienen que haber mínimo dos, porque la Torah dice testigos en plural. Pueden ser dos mínimo o los que sea de ahí para adelante. Entonces, ¿qué pasaba?
para poder examinar el testimonio de dos personas, si es verdad, y ver si había mentiras en alguno de los testigos, ¿qué se hacía? Primero, se examinaba todo por separado. No los sentaban uno al lado del otro para que dieran un testimonio. Sentaban primero al uno, después sentaban al otro. Y les hacían las mismas preguntas, debían coincidir exactamente las mismas respuestas. ¿Sí? Entonces, si había una diferencia, desde la Gemara, en sus testimonios, se presumía que alguno de los dos estaba mintiendo. ¿Sí? Tenía que ser exactamente lo mismo. Pero ¿cómo los intimidaban? Si nos está diciendo que se les exhortaba a decir la verdad, pero también se les intimidaba para que sí lo hicieran. Entonces hay tres frases que se les decía antes de empezar su testimonio a los testigos. Número uno, es un versículo que está en Proverbios, Mishle 25:14. Dice, como nubes y vientos sin lluvia, así es el que se jacta de un testigo falso, de un regalo falso, perdón. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa eso? Explica la Gemara. Se le está diciendo, si tú en este juicio vas a decir mentiras y lo que estás diciendo no es verdad, va a venir una maldición sobre todo Israel porque no habrá lluvia ni bendición por tu testimonio. Recuerden, Mishle 25:14, cuando se miente en un juicio, Hashem quita la lluvia y no viene a la tierra. Todos pagamos. Por eso tocaba intimidarlo para que dijera la verdad, porque el perjuicio no era para el acusado únicamente. Todos somos responsables unos por los otros. Unos por los otros somos responsables. Segunda frase que se le decía está en Mishle 25:18. Dice, como martillo, espada y flecha afilada, así es el hombre que da falso testimonio contra su prójimo. ¿Sí? Significa, dice la camarada, se le dice al testigo, que si tú vas a decir mentiras hoy en este juicio, entonces vas a morir prematuramente, porque tu vida tiene que compensar la vida del otro, si estás diciendo mentiras. Eso está insinuado en la Torá, dice, así hay un testigo falso, como él quería hacerle al acusado, se le hará a él. Esa es la justicia de Hashem, bendito sea Hashem. Solo así se erradica el mal en medio de Israel. No hay otra forma. Y tercera frase, le decían acá este versículo de Jezabel, ¿sí? ¿Qué dijo Jezabel en el versículo 10? Hagan que se sienten enfrente de él dos hombres, individuos que no sirvan para nada, que sean inútiles, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Te le decía, si tú estás diciendo mentiras, eres una persona que fue menospreciada incluso por una malvada como Jezabel. ¿Cuánto más serás menospreciado delante del cielo y delante de los justos? Pues así era la presión que se ejercía y a continuación sí procedían a hacerle el cuestionario de preguntas a un testigo, después al otro, tenía que coincidir totalmente las respuestas. La verdad nunca falla. Un día estudiamos eso, ¿no? Un día estudiamos que Emet tiene muchos secretos porque incluye la primera letra del alfabeto, la del medio y la última, ¿sí? Emet. Aparte, Emet, esas tres letras, Aleph, Mem, Tav, tienen dos paticas para apoyarse. Si uno las dibuja, tiene dos paticas. La Aleph tiene dos paticas, la Mem tiene dos paticas, la Tav tiene dos paticas. Entonces se para como una persona y se sostiene. Pero a diferencia, Sheker, ¿cierto? Sheker, que es para decir mentira, son tres letras que están seguidas. Ref, Kuf, Resh, Shin. Sheker. Y entonces, eso tambalea, porque si bien la Shin tiene una base en que apoyarse, la Kuf y la Resh solo tienen una patica. Eso significa que a pesar de que se tome de la verdad una parte para tergiversar a la mentira, todo se va a derrumbar un día. Tremendo que celebreo, ¿no? Perfecto, porque esto en español no tiene lógica. En español decimos verdad y mentira y no tiene lógica en nada, pero decimos en hebreo emet, sheker. Uf, qué secretos. Ahora bien, la gematría de emet es 441. 4 más 4 más 1, eso nos da 9. Y todo múltiplo de 9 siempre da 9. Miren la tabla de multiplicar. 9 por 2, 18. 1 más 8, 9. 9 por 3, 27. 2 más 7, 9.
9 por 4, 36. 3 más 6, 9. Siempre es 9 porque la verdad es exacta, es perfecta. Por eso el sello de Hashem es la verdad, Emet. ¿Y dónde está el sello de Hashem en la Torá? Bereshit, Bara, Elohim. Las tres primeras letras las tres primeras palabras de la Torá, la última letra de cada palabra forman la palabra Emet, la palabra verdad. Entonces, todo esto es para que pensemos un poco y que jamás, Hasbe Shalom, vayamos a ser un testigo falso ni acusar con mentira a una persona. Vamos a seguir leyendo. Sigo con el versículo 11. De modo que los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que moraban en su ciudad hicieron tal como Jezabel les había enviado, tal como estaba escrito en las cartas que ella había hecho. Proclamaron un ayuno e hicieron que Nabot se sentara a la cabeza del pueblo. Entonces dos de los hombres, individuos que no servían para nada, aquí les rescató, les repitió otra vez que no servían para nada, por eso es un testigo falso, no sirve para nada. Entraron y se sentaron enfrente de él y los hombres que no servían para nada empezaron a testificar contra él, o sea, contra Nabot, enfrente del pueblo diciendo, Nabot ha maldecido a Hashem el rey. Tras eso lo sacaron a las afueras de la ciudad y lo apedrearon con piedras de manera que murió. Entonces enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado de modo que está muerto. Pues aquí se nos fue el alma de Nabot. ¿Listo? Ok. ¿Por qué nombrar dos delitos atribuidos a Nabot? Maldijo a Hashem y maldijo al rey, ¿cierto? Bueno, la explicación, y esta la da Rashi, no es tan difícil, ¿sí? Sino que de pronto uno no se lo ha preguntado, pues era suficiente decir que había maldecido a Hashem, ¿no? Eso ya es digno de muerte. ¿O maldijo al rey? Bueno, precisamente ambas, la consecuencia de hacer esas maldiciones es la muerte. De forma que sí, se dijo que el maldijo tanto al uno como al otro, está garantizadísimo que esa persona va a morir, desde que el testimonio sea correcto. Entonces, no hay nada que hacer, la persona debe morir. Por eso está doble vez o doble acusación. Entonces, así también, sigue siendo Rashi, se despertaría la ira del pueblo y sería ejecutado rápidamente. ¿Mm? Entonces, aquí hacemos un recorderis. Tenemos que igual, el reino del norte había mucha gente que servía al Baal, ya lo hemos visto, que habían hecho Teshuvah en el Monte Carmel con lo que sucedió, ¿cierto? Entonces, ¿por qué despertar la ira del pueblo, no? Bueno, un principio que estudié hace, digan ustedes que hace un año por ahí más o menos, es que eran diferentes los pecados de idolatría de Jeroboam a los de Acab. ¿Por qué? Jeroboam hizo dos becerros de oro. Eso no estuvo bien, en absoluto, no estuvo bien. Pero el pueblo jamás adoraba al becerro como una deidad diferente a Hashem. Ellos creían que el becerro era Hashem. Le rezaban al Creador, al amo del universo, pero miraban una figura de una estatua y eso no estaba bien. Pero jamás pensaron que habían dos dioses. ¿Listo? Diferencia. Con Ahab era distinto, porque aquí sí era una deidad diferente. Por un lado era Kadosh Baruj Hu, por el otro lado era Baal, por el otro lado era la Asherah. Entonces aquí se ponía en duda la unicidad de Hashem. Acá no se ponía en duda la unicidad de Hashem, pero también era hacer una imagen. Entonces eran dos situaciones diferentes, ¿sí? Entonces aquí en este caso nos dice que despertaría la ira del pueblo toda vez que el pueblo había hecho ya Teshuvah en el Monte Carmel. Entonces se había recuperado una gran parte de las 10 tribus para la causa de Akadosh Baruj Hu. Vamos a escuchar a Paulita, sigue. Hola, buenas noches a todos. Pues yo tengo una pregunta. Se supone que para la época todo el mundo conocía la Torá y más que todos los Asrei Misbot, ¿sí? Los mandamientos. Entonces, no sé. Se supone que el que puso los dos becerros era, sí, Jeroboam, pero el pueblo, pues se me hace ilógico que pensaran que Hashem podría estar representado en algo tan diminuto como lo fue un becerro.
teniendo en cuenta que los antepasados también habían hecho lo mismo y pues les fue pésimo. Entonces, pues es como una claridad que se me hace como ilógico que se volviera a repetir la misma historia, teniendo en cuenta que ya habían adorado un becerro de oro antes y volverlo a hacer y disminuir a Shem en una deidad tan chiquita. Ok, bueno, hay varias explicaciones o varias cosas que analizar de eso, ¿sí? En primera instancia, cada generación es inferior a la anterior, ¿sí? Digamos que si comparamos nuestro nivel de Torah ahora con el de hace 100 años de alguna persona, el de hace 100 años era mucho más grande. El de hace 200 años más grande que ese, ¿sí? Hasta que llegamos a la entrega de la Torah del Monte Sinaí, que fue el nivel máximo, que fue Moshe Rabbeinu. Entonces cada generación era inferior a la anterior. Esto nos enseñaría que incluso si a Filu, la generación más santa que hubo, que fue la que recibió la Torah, pecó con un becerro, pues Calva Homer también cualquier generación en adelante podría pecar. No que esté bien, en absoluto no está bien, pero si es inferior en capacidad, en sabiduría, en conocimiento, en temor a Hashem, pues es más fácil que caiga en un pecado anterior. Eso es una manera de verlo. La segunda, ¿vas a decir algo? Dime. Sí, pues bueno, digamos que no todas las personas, digamos que tuvieran acceso a la Torah escrita en ese entonces, porque pues tengo entendido que cada rey al posicionarse como rey tenía que hacer una copia de la Torah él mismo, ¿sí? Para él tener el conocimiento de qué es lo que decía en su totalidad. Pero igual la Torah oral, la que se venía transmitiendo desde el inicio de la creación hasta ese momento, no era transmitida, incluso pues, digamos, tener a Shem como una deidad y no colocarlo por medio de una imagen, así no fuera por la Torah escrita, sino por la Torah oral. Ok, entonces espérame que un poquito de la explicación estamos adelante. Sí, 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 estás adelantándote un poquito, pero ya te lo voy a explicar. Entonces tenemos uno, eso, ¿sí? Dos, em, no aprendemos a veces de los errores de nuestros antepasados, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que tener un ejemplo, un espejo de todo lo que pasó atrás para saber qué va a pasar en el futuro, porque todo lo que fue es lo mismo que será. Eso empieza así Coelho hablando, ¿no? Eclesiastés empieza diciéndonos eso. Es decir, que eso que en un momento fue un becerro de oro, después se volvió en dos becerros de oro, después cambió a Baal, a Asherah, hoy en día a los ídolos del cristianismo en el mundo, a los de los hindúes, en fin, es exactamente lo mismo. Entonces tiene que volver a pasar para ver si Israel pasó la prueba. ¿Cómo hace Hashem para saber si aprendimos de nuestros errores? Nos pone en la misma situación. Entonces, un ejemplo, alguien se robó algo, se arrepintió y dijo, nunca lo voy a volver a hacer. Consecuencia que hace Hashem, le pone otra vez la oportunidad de robar, a ver si de verdad aprendió y no lo va a volver a hacer. Entonces Hashem nos pone otra vez la misma prueba, a ver si caemos o no. Volvimos a caer, en este caso. Otro enfoque tiene que ver, ahora sí, estas explicaciones están un poquito atrás en otros videos. Lo voy a decir rápido para que no nos demoremos en esto. No sabemos hoy en día cómo era el deseo fuerte por la idolatría anterior. ¿Por qué? Tenemos un punto de partida que es la Knesset de Agedolá, la gran asamblea, ¿cierto? Durante el segundo templo. La gran asamblea le pidió a Hashem eliminar del mundo el deseo por la idolatría. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces una persona veía una estatua y quería sentarse, quería arrodillarse, quería adorarla, quería decorarla. Es algo inexplicable. Hoy no entendemos eso porque pues, nosotros vemos ídolos y eso nos vale nada. Son pedazos de piedra que no sirven para nada, que uno le da ganas de cogerlos a martillazos y destruirlos, ¿cierto? Hoy para nosotros no significa nada. Cualquiera que los adora hoy es un ignorante, nada más, ¿sí? Porque hoy no siente ese sentimiento que había antes. ¿Qué dijo Hashem cuando la Knesset de Agdora le pidió a Hashem elimina la idolatría del mundo? Dice Hashem, bueno, está bien, pero les va a costar. Entonces, consecuencia, se nos llevó a Hashem la nebuá de este mundo. El espíritu de profecía se acabó hasta que hubo idolatría, porque uno es la compensación para el otro, ¿sí? Entonces, hoy en día no sabemos qué es en realidad idolatría.
Pero nos dicen los Najamim, Hashem nos dejó algo para controlar, muy parecido al deseo que se sentía por hacer idolatría. ¿Cuál es ese deseo? El deseo por las mujeres, el deseo sexual. Ese impulso, ese ímpetu que uno siente con el que desea una mujer o con el que la mujer desea un hombre. Así se sentía ver un ídolo, así se sentía arrodillarse ante el ídolo en ese entonces, ¿sí? Entonces, más o menos para que lo dimensionemos, mm, hoy en día nuestro trabajo, que es también refrenar ese instinto, no es que la sexualidad sea idolatría, Hasbe Shalom, ¿no? Pero es para que tengamos un punto de comparación de qué era en ese entonces. Ahora es pendejada, ¿sí? Hoy en día es nada, eso es una estupidez, en realidad. Eso es ser alguien ignorante, falto de conocimiento, bruto. Y está permitido burlarse de la idolatría. ¿Listo? Entonces, eso nos hace entender por qué al final volvió a reincidir. Ahora ya nos pone las pruebas, nos las repite. ¿Sí? Siempre que pensemos que superamos algo, ya nos las manda de otra forma, la misma prueba, a ver si sí la pasamos o no. Ok. Ahora, dice la Gemara, Masejet Sanedrin, página 48b. Se enseñó en una baraita que los que son ejecutados por un rey por crímenes cometidos contra él, sus propiedades pertenecen ahora al rey. Oh, entonces aquí estamos entendiendo por qué Jezabel lo hizo de esa manera. Una persona que es ejecutada por ofensa contra el rey el rey de Israel lo puede sentenciar a muerte y coger todas sus propiedades. Entonces, de ese modo, actuó bajo el marco de la ley. ¿Que esté bien éticamente? Claro que no está bien éticamente, pero no fue así. Pero la Gemara dice otra cosa. Por otro lado, este es el Hidush, este es el secreto de la noche. El rey Acab era primo de Nabot. Eran parientes. No eran dos desconocidos haciendo un negocio. Uno era primo del otro. Y de todas formas, Acab podía heredarla porque Nabot no tenía hijos. Entonces, al morir Nabot, como no dejó hijos, la propiedad pasaba a su pariente más cercano. ¿Cuál era? Era el mismo Acab. Por cualquier lado, Jezabel se aseguró de que la viña iba a pertenecer a Acab. Por lo del derecho de ser primo, por heredad, o por el derecho de que el rey de Israel puede tomar las propiedades del que sentencia a muerte por ofensa contra él. ¿Sí? Entonces, ahora bien, más adelante, cuando muere Jezabel, ¿cierto? Todavía nos faltan muchos capítulos. Allí está mencionado que la sangre de los hijos de Nabot, ¿cierto? ¿Cómo así que la sangre de los hijos de Nabot si Nabot no tuvo hijos? Esto se parece a Caín y Abel, ¿cierto? Dice Hashem, ¿dónde está tu hermano? Y cuando él le responde, no soy guarda de mi hermano, dice, las sangres de tu hermano claman a mí desde la tierra. Las sangres, en plural, dice Damim. ¿Dice por qué es? Porque le está refiriendo que no salieron hijos de esa persona y por lo tanto se quejan delante de ella. Por eso clama desde la tierra. Le quitó la posibilidad a más almas de venir al mundo y de preservar el nombre de ese muerto. Entonces acá, como no tuvo hijos, Nabot como no tuvo hijos, tenía la posibilidad de ser heredada la viña por acá de cualquiera de las maneras. Ok, seguimos leyendo. Ahora nos dice, versículo 15, aconteció que en cuanto Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado de manera que había muerto, Jezabel dijo inmediatamente a Jab, levántate, toma posesión de la viña de Nabot el Jezreelita, que él rehusó darte por dinero, porque Nabot ya no está vivo, sino muerto. Y aconteció que en cuanto oyó a Jab que Nabot estaba muerto al punto, se levantó a Jab para bajar a la viña de Nabot el Jezreelita para tomar posesión de ella. ¿Mm? Y aquí aparece nuevamente nuestro querido profeta Eliyahu. La palabra de Shem vino a Eliyahu, a Tishbi, y le dijo, levántate, baja al encuentro de Ahab, el rey de Israel, que está en Shomron. Allí está en la viña de Nabot, donde ha bajado para tomar posesión de ella. Y tienes que hablarle y decir, esto es lo que ha dicho Hashem. Has asesinado y también has tomado posesión. Y tienes que hablarle y decir, esto es lo que ha dicho Hashem. En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, aún la tuya. Puso ahí un castigo duro, ¿no? Entonces,
También hay algo que nos deberíamos preguntar, ¿no? ¿Será que sí fue culpa de Ahab que muriera Nabot? Porque al final la que hizo todo fue Jezabel, ¿no? Bueno, hay una explicación un poquito más adelante. Y sigue diciéndonos, Ahab procedió a decir a Eliahu, ¿me has hallado, enemigo mío? A lo que dijo él, te he hallado. A lo que dijo él, por razón de que has venido para hacer lo que es malo a los ojos de Hashem. He aquí voy a traer calamidad sobre ti, y ciertamente barreré de modo completo tras de ti, y cortaré de Ahab a cualquiera que orina contra una pared, y a la imposibilitado e inútil en Israel. Ciertamente constituiré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahiyá, por la ofensa con que has ofendido y luego hecho pecar a Israel. Y también, respecto a Jezabel, ha hablado Hashem diciendo, los perros mismos se comerán a Jezabel en la porción de terreno de Jezreel. A cualquiera de Ahab que muera en la ciudad, los perros se lo comerán, y a cualquiera que muera en el campo, las aves de los cielos se lo comerán. Sin excepción, nadie ha resultado como Ahab, que se vendió para hacer lo malo a los ojos de Hashem, a quien incitó Jezabel, su esposa. Esto es un regaño porque depende de la mujer que uno tenga al lado, de eso dependen muchas cosas dependen de eso, ¿sí? Ahorita vamos a ver una explicación de eso. Últimos versículos, y fue actuando muy detestablemente al ir los ídolos estercolizos, igual a todo lo que había hecho los amorreos a quienes Hashem expulsó de delante de los hijos de Israel. Y aconteció que luego que Ahab oyó estas palabras, procedió a rasgar sus prendas de vestir y a ponerse saco sobre la carne, y emprendió un ayuno y siguió acostándose de saco y andando desalentadamente. Y vino la palabra de Hashem a Eliyahu, y dijo, ¿has visto cómo se ha humillado Ahab a causa de mí? Por razón de que se ha humillado a causa de mí, no traeré la calamidad en sus propios días. En los días de sus hijos traeré la calamidad sobre su casa. Aquí hay harto que decir. ¿Listo? En estos momentos, hoy es el último día del año. Es decir, que en unas 22 horas, 21 aproximadamente, va a ser el año 5785. Mañana es Rosh Hashanah. ¿Sí? En unas horas de Rosh Hashanah. Y empiezan 10 días que son llamados Yamim Noraim, ¿cierto? Los 10 días de Teshuvah que comprenden desde Rosh Hashanah a Yom Kippur. Estos 10 días son muy importantes. Si este mes de Elul era muy importante porque el rey está en el campo y estaba viéndonos todo, mañana Hashem se sube otra vez a su trono de gloria, el Melech Yosef el Kisar Rahamim, ¿cierto? Y va a impartir el juicio en Rosh Hashanah para todo el mundo. Empieza con Israel, empieza con los Jajamim, los Sadikim, luego va siguiendo, Y el decreto se termina de sellar hasta Yom Kippur. Eso significa que tenemos 10 días para hacer Teshuvah, para hacer un retorno de lo que hemos hecho, para arrepentirnos de nuestras acciones y comprometernos a no reincidir en ellas otra vez. Es muy poderosa la Teshuvah. La Teshuvah no es de este mundo, es algo inexplicable, porque el arrepentimiento le llega a uno y la pesadez en el corazón cuando uno menos lo piensa, cuando uno no lo está esperando. No es que uno dice, uy, yo voy a hacer Teshuvah pasado mañana y ya, llegó el día de hacer Teshuvah y ya me arrepentí. No, porque esto es algo que sale del corazón. Solo cuando el corazón está dispuesto y es el momento, se derrama uno, riega sus lágrimas delante de Hashem y eso es impresionante el efecto que tiene la Teshuvah, es impresionante. Miren todo lo que le acaban de profetizar a Ahab. Y Hashem le dice al final a Eliyahu, vio que el hombre se arrepintió, vio que se volvió de su mal camino, entonces eso significa que no lo voy a castigar ahorita, lo voy a castigar en los días de sus hijos. ¿Sí? Y ese es uno de los poderes de la Teshuvah, el anular los decretos o el aplazarlos o el cambiarlos. Eso depende de cada uno de nosotros. Esto es una pequeña invitación, porque estos días que empiezan desde mañana son de los más importantes del año, de los más importantes. Hasta hoy hemos hecho 28 días Selihot. En unas horas será el día 29 de Selihot. Y tenemos ataques en Israel en este momento. Acabo de ver unos videos desde el Kotel, la gente haciendo Selihot y los misiles cayendo y la cúpula de hierro interceptándolos. Es terrible, terrible. ¿Quién puede estar en paz haciendo un rezo con esas condiciones? Pero acá no tenemos guerra. Desde acá le podemos mandar fuercita a Israel. Entonces dice
este Midrash del Pirkei de Rabbi Eliezer. La Teshuvá y los Maasim Tovim y las buenas obras son un escudo contra el castigo, ¿sí? Ajá, verá, digámoslo en términos colombianos, una porquería, ¿sí? A veces, aunque no pasemos por eso, pero no estaba bien. Al ser reprendido por Eliyahu, hace Teshuvá y dice el Midrash, él mandó llamar a Jehoshaphat, del rey de Yehudá, del reino del sur. ¿Y qué hizo? Hizo que cada día le diera 40 azotes 3 veces al día. Ayunó, hizo tefilá, se levantó temprano, se acostó tarde y nunca más volvió a sus malas acciones. Y eso es lo que se llama teshuvá, no reincidir. Retornó. Y su teshuvá fue aceptada. Nos va a decir, ya lo leímos, que Hashem aceptó su teshuvá para aplazar el castigo fue en los días de su siervo. Ahora pensemos. Ahab hizo idolatría, hizo pecar a todo Israel, cometió asesinatos, persiguió a los profetas. Mejor dicho, el hombre tenía un prontuario el berraco. Y Hashem le aceptó la Teshuvah. Yo estoy seguro que todos ustedes que están estudiando conmigo esta noche y quienes después lo van a ver en YouTube, no son tan pecadores como Ahab. Seguro que no. Mamash que no. Seguro que no. ¿No creen ustedes que sí? Lo que hacemos mal, lo enmendamos. Y hacemos esa Teshuvah. Hashem no va a aceptarla. Hashem nos va a ayudar. Hashem nos va a dar fuerza, pero nos va a poner otra vez la prueba para ver si en verdad aprendimos la lección. ¿Sí? Entonces, es una invitación, son 10 días, y a mí no hay días terribles. Estos 10 días Hashem está mirando más con lupa a ver si lo que va a decretar en Rosh Hashanah mañana todavía lo puede cambiar hasta Yom Kippur, o en Yom Kippur al final le pone el sello. Miren este secreto tan lindo que una vez aprendí del rabino Ramanillar. Todos sabemos que en Shabbat es prohibido escribir, ¿sí? Es una de las 39 Avot Melahot. Es prohibido escribir, es prohibido borrar. ¿Qué significa que, o en qué excepción, mejor dicho, qué excepción hay para violar esa mitzvah o esa melajá en Shabbat? Pikuach nefesh, que la vida esté en riesgo. Por salvar una vida está permitido escribir, ¿sí? De alguna forma se podrá salvar, no sé, una fórmula médica, qué sé yo, en fin. Esto es para enseñarnos que cuando Yom Kippur cae en Shabbat, va a ser un año muy bueno para Israel. ¿Por qué? Porque si Hashem ese día va a poner su firma y su sello sobre el decreto de cada uno de nosotros, significa que él estaría violando Shabbat, diciéndole de una forma figurada. Y solo es permitido violar Shabbat por salvar una vida. Entonces eso significa que es muy bueno que caiga Yom Kippur en Shabbat. Y tenemos precisamente este Shabbat, no sino el siguiente, Yom Kippur en Shabbat. Entonces es un año importante. Es una fecha muy buena. Esa es mi pequeña invitación para todos, basada en lo que estamos estudiando en este momento. Vamos a escuchar nuevamente a Paula. Sigue. Una pregunta chiquitica, chiquitica. ¿Las mujeres embarazadas en Yom Kippur deben ayunar obligatoriamente, obligatoriamente? La halajá dice en el Shulchan Aruch que preferiblemente debe esforzarse todo el día por ayunar, ¿sí? Y incluso hay unas historias que cuentan en la Gemara de alguien, se me olvida en este momento el nombre, que uno le decía a la mamá y hablarle a la barriga, recuerda que estamos en Yom Kippur, recuerda que estamos en Yom Kippur, hay que ayunar, es una vez al año nada más. Y si la mujer se calma con esas palabras y puede ser fuerte, está bien. Si no, que coma lo necesario, una frutica, un juguito, como para alimentar al bebé. Pero se cuenta, es que no me acuerdo de los nombres en este momento ni las acciones, la cámara es muy grande y no me la sé toda, pero que hubo una persona que fue malvada debido a que su mamá comió en Yom Kippur, porque la señora tenía mucha hambre y le dijeron, señora, Yom Kippur, bebé, Yom Kippur, es un día, aguántate, es el día de la expiación. Al final la señora no se aguantó, comió y comió desaforadamente, se llenó, y ese muchacho que nació ahí fue alguien muy malvado, no recuerdo en este momento el nombre, si alguien lo recuerda, por favor, recuérdenlo y díganlo acá para todos, o déjenlo en los comentarios.
Pero entonces lo ideal sería 100% del ayuno, que se esfuerce hasta donde pueda. Si no, una cosa muy mínima, pero muy, 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 muy mínima. ¿Listo? Muy bien. Ahora seguimos y esta situación que nos dice el versículo 20, dijo Eliyahu, he venido aquí para reprenderte porque has hecho lo malo a los ojos de Hashem, ¿sí? Y acá hay una aclaración que dice Rashi. Acá no se está refiriendo a lo que acaba de pasar con Nabot, ni al episodio anterior donde perdonó la vida al rey de Asiria, ni al haber perseguido a los profetas de Hashem, sino se está refiriendo a un hecho concreto. Hace un momento, Paulita precisamente habló referente a que el rey de Israel tiene una mitzvah, escribir un Sefer Torah, y tiene que cargarlo con él. Y ese Sefer era pequeño porque tenía que ser portátil para llevarlo todo el tiempo con él. Todo el tiempo cargaba su Sefer para que leyera de él, estudiara de él, ¿sí? Para que juzgara al pueblo y dirigiera a la nación según la Torah. Ok. Resulta que cuando Ahab mandó escribir el suyo, dijo a sus escribas, en todo lugar donde aparezca el nombre de Hashem, déjenlo en blanco. Entonces, ¿qué pasó? Que una vez ellos entregaron el Sefer con los nombres de Hashem en blanco, cogió este tipo y en vez de escribir el nombre de 4 letras de Hashem, Yud, y la Hei, y la Bab, y otra vez la Hei, ¿cierto? Escribió fue Baal. Es para parafrasear algo. El Sefer que escribió este tipo Ahab decía, en el principio Baal creó los cielos y la tierra. O sea, ¿y qué es Baal en español? Señor. Entonces, en el principio el Señor creó los cielos y la tierra. Y el Señor dijo, hágase la luz. ¿Sí? Es prohibido que digamos el Señor para referirnos a Hashem, porque el Señor es cualquiera de nosotros. Yo soy un Señor. Todos son un Señor o señoras. Pero a Hashem no se le llama Señor, no se le llama Baal. ¿Sí? Y esa es la maldad específicamente más grave que cometió Ahab. No es que lo demás fueran cosas menores, pero al lado de profanar un Sefer, la santidad de un Sefer, y el nombre de Hashem borrarlo por escribir otro, entonces eso es un pecado gravísimo, pero gravísimo, ¿sí? Esa es la maldad que puso Ahab. Ahora bien, se deriva también de acá que nos está diciendo que Ahab no entrará al mundo venidero. ¿Cómo lo sabemos? Nos está diciendo voy a traer calamidad sobre ti, barreré de modo completo tras de ti y cortaré de Ahab a cualquiera. ¿Sí? Entonces dio dos frases, barreré de modo completo tras de ti y cortaré de Ahab a cualquiera que orina contra una pared incluso. Entonces esas dos frases, la Gemara Masejet Sanedrín, página 102b, nos dice que se aprende que no tendrá parte en el mundo venidero el rey Acab. ¿Por qué? Cuando nos dice el que está encerrado, se refiere a que será extirpado de este mundo. Cuando después dice, y el que está abandonado, se refiere a que será extirpado del mundo venidero. Entonces, ni en este mundo tuvo recompensa en adelante, ni tampoco en el mundo venidero. A pesar de que hizo Teshuvah, la Teshuvah no anuló el decreto, solamente lo aplazó. ¿Sí? Entonces, sí, su Teshuvah fue fuerte, pero no le alcanzó para compensar la balanza de méritos versus la de mandamientos. Ahora también dice el Midrash, ampliando un poquito esa parte de que perdió la Mabá, que se deriva de otras palabras, de la palabra esclavo y la palabra libre, ¿no? Que nos está diciendo, esclavo se refiere a este mundo donde somos esclavos de las pasiones y de las malas cualidades. Y libre se refiere al mundo venidero donde nos perfeccionaremos. Entonces, como está diciendo que no dejará ni un esclavo ni un libre de la casa de Ahab, nos está enseñando que Ahab perdió el mundo venidero y perdió este mundo, porque a continuación, en el siguiente capítulo, nos va a aparecer la muerte de Ahab. Ok, ahora dice Rashi, ok, esto es algo para ampliar también un poco lo que preguntó hace un momento, Paulita. Dice, Ahab superó a todos los predecesores en hacer el mal, ¿cierto? Porque Jeroboam adoraba a los becerros de oro. ¿Pero por qué lo hizo? Aparte de eso, que fue algo que no conté, pero que ya lo hemos estudiado,
es porque era para que el pueblo no se fuera a Jerusalén. Y emitió un decreto que aquel que pasara la frontera que estableció hacia el Reino del Sur, cualquiera estaba autorizado a matarlo sin consecuencias legales. Entonces nadie se atrevía a subir hacia Jerusalén porque iba a ser asesinado y no pasaba nada. A diferencia les hizo para que compensaran 2 becerros de oro y de esa forma pues todo el pueblo se quedó favorando los becerros de oro. Entonces nadie subía a Jerusalén y adoraban los becerros de oro por temor a que el pueblo se fuera a Jerusalén y se volvieran otra vez fieles a la casa de David, ¿no? Pero Acab, a continuación, no solamente siguió en el camino de Jeroboam, sino que añadió al Baal y a la Asherá, y eso lo hacía era para hacer enojar a Hashem, para hacer enojar a Hashem, ¿sí? Entonces, sobre el papel, sigue diciendo la Gemara en Sanedrín, los pecados más leves de Acab son como los más graves de Jeroboam, ¿sí? Lo más malo que hizo Jeroboam era lo menos malo que hizo Acab, ¿sí? Pero sin embargo, Yeremiyahu sigue escribiendo que fue mucho más malo. ¿Por qué nos dice, te has vendido? Porque nos dice que Ahab se adornaba todos los días, entonces él se ponía una ropa fina, se ponía su traje de rey, su corona de rey, sus joyas de rey, se afeitaba, se peinaba y se iba así, y dice que se iba todos los días delante del comandante del ejército, y le preguntaba, ¿para cuánto soy bueno? O sea, ¿cuánto valgo hoy? Y el comandante le da una tasación, no sé, digámoslo en términos colombianos. Vales 2 millones de pesos, listo. Entonces, 2 millones de pesos él iba y le daba ese valor a la idolatría. Por eso dice, está diciéndole acá el Yahoo, te has vendido a la idolatría. ¿Qué significa que se vendió? Que él de su mismo bolsillo pagaba para sostener la idolatría basado en la tasa de avalúo que le daba el general del ejército de Israel. ¿Sí? Eso es venderse la idolatría. Y aquí vienen cosas fuertes. Porque al final, miren lo que dice, ¿no? Nadie ha resultado como Acab que se vendió para hacer lo que era malo a los ojos de Hashem, a quien incitó Jezabel, su esposa. ¿Sí? Y aquí viene el secreto de una vida buena. La mujer que decidimos escoger para que nos acompañe es vital, porque dependiendo de eso, nos va a ir en la vida, ¿sí? ¿Sí? Hay hombres que tienen la bendición de Hashem de tener una maravillosa mujer, ¿sí? Esa mujer lo lleva a ser mejor cada día, lo lleva a tener mejores midot, lo lleva a ser más temeroso del cielo, a estudiar más de la Torah. Maravilloso, ese es el trabajo de una mujer. Perfecto. Hay muy pocas de esas en el mundo, pero las hay, Baruch Hashem. Otras, a diferencia, pueden tomar hombres espectaculares, perfectos, estudiosos, de buenas midot, y los convierten al final en algo malo, ¿sí? Entonces, el escoger una esposa, por eso dice el rey Shlomo, falso es el encanto, van a la hermosura, la mujer que teme a Hashem, esa es la digna de alabanza, ¿sí? Una mujer puede o construir algo muy grande o destruir algo muy sencillo. Y dice la Gemara lo siguiente, Masejet Baba Metzia, página 59a. Rab enseñó, cualquiera que sigue el consejo de su esposa desciende al Gainom, ¿sí? Esto se está refiriendo en cuestiones de Torah. Seguir el consejo de la esposa no se debería hacer, enseñar Rab. ¿Por qué? Porque ya no tiene la misma visión, la misma experiencia, la misma cantidad de estudios que tiene el hombre en cuestiones de Torah. Sin embargo, sigue diciendo la Gemara, en asuntos domésticos se puede seguir su consejo o en asuntos generales que no involucren asuntos divinos. Entonces, una mujer no le podría seguir el consejo del esposo a su esposa si le dice, ay, hoy no se ponga tefilín que hoy estamos ocupados. No, de malas, eso tiene que ver algo con algo divino, usted no me dé consejos sobre esto. O, oye, pues hacemos Shabbat más tarde. No, nada. Pero si la esposa le dice, no haga ese negocio, bueno, escúchela, atienda lo que le está diciendo, analice lo que le está diciendo y a ver si lo va a seguir. Póngale atención si le dice que la casa le falta pinturita, le falta un cuadrito, eso está bien. Escuche la voz de su señora todo el tiempo. En asuntos divinos, no lo haga porque no trae buenas consecuencias. En asuntos
como este de que Jezabel llevó a pecar al rey Acab. Entonces, incluso la Gemara cuenta, ¿no? Que Acab una vez se le apareció en sueños, no me acuerdo si fue a Rabbi Meir Balanés, no me acuerdo del nombre de él, y le dijo, usted está enseñando que yo era muy malo, pero lea el versículo entero. Dice, porque su esposa lo incitó. Pues una parte es culpa mía y otra parte es la mujer que estaba conmigo. Y enséñele a todos que escojan una buena esposa. ¿Sí? Entonces, de eso depende mucho en la vida, muchachos. En el momento que hay unos mensajes, dice, amén, amén. Hay una mujer con esa letra que se les puso también en los consejo. Oh, es diferente, sí, claro. Digamos, la pregunta dice, una mujer conocedora de la Torah que busca que el esposo también tenga el mismo temor a Shem o mayor, ¿el hombre puede seguir ese consejo? Sí, totalmente, porque aquí estamos hablando en el contexto que lo dice la Gemara, es en el contexto de dos judíos, en el contexto de no judíos, ¿cierto? Lo más indicado es que aquel que tiene un mayor temor a Shem lleve al otro que tenga ese mismo temor a Shem. Mal que bien, un día podrán ser ambos grandes personas, grandes sadikim y llegar a convertirse al judaísmo también. ¿Por qué no? ¿Sí? Eso es muy importante, pero totalmente. En ese caso, sí existe la excepción. Ahora bien, nos dice que él hizo un ayuno. Sigue diciendo, hoy vamos a estudiar un poquito más. Relájense, tómense alguito mientras estudiamos. Israel está bajo ataque, hoy tomémonos unos minutos más para proteger a Israel. El Talmud Yerushalmi en Masejet Sanedrín habla de que el ayuno al que se refiere acá no es como los que conocemos nosotros que ayunamos desde el amanecer hasta el atardecer o todo un día. Simplemente nos dice que aplazó 3 horas cada comida de su horario habitual. Pues el no comer es algo que causa en la persona angustia, ¿sí? Por ahí yo leí hace poco que en nuestra generación somos más flojos para ayunar que en las anteriores. Entonces hoy en día se consideran ayunos como si fueran ayuno de palabras. Eso es basado en un proverbio que eh, dice más o menos que cuando se queda uno callado es mejor para no agrandar las situaciones, los problemas. De esa forma, hay ayunos de palabra, entonces no voy a hablar en todo el día, salvo que sean cosas de la Torah. Y eso se consideraría un ayuno. Y eso también le causa a uno efecto bueno, dicen los ajamim. ¿Okay? Es una manera contemporánea, pero no. La manera más efectiva es sin comida. En este caso, Ahab aplazaba 3 horas su comida y eso se le consideró como un ayuno. Está escrito ahí por el profeta Jeremías. Y sobre Ahab se escribió Proverbios 15:1. ¿Qué dice Proverbios Mishle 15:1? Una respuesta amable calma la ira. ¿Por qué? Porque Hashem demoró su castigo hasta su hijo. Calmó la ira de Hashem porque no se puso a pelear. ¿Qué hubiéramos hecho? Pongamos la mano en el corazón. Si somos el rey de Israel, ¿sí? Si somos en ese momento el monarca y llega el profeta a decirnos, es que usted es un malvado, se vendió a la idolatría, sus hijos se van a morir, se van a comer su carne y la de sus hijos, el que mora en la ciudad se lo comen los perros, el que mora en el campo se lo comen las aves. Hombre, la reacción natural de cualquiera de nosotros siendo el rey de Israel es mandar matar a ese profeta. No nos digamos mentiras, no nos digamos mentiras. Ahab se quedó callado, no se justificó y procedió a hacer Teshuvah. Esa acción estuvo muy bien hecha, ¿sí? Y Hashem lo vio con buenos ojos también. Pues, una enseñanza para nosotros, de los malvados también se aprende. Claro, de toda persona del mundo se aprende. Si no se aprende lo bueno, se aprende cómo no hacer, cómo no actuar para no ser malo. También escriben en el chat Tanit Dibur, Tanit Dibur, el ayuno de la palabra. Muy bien, ese es el término en hebreo. Gracias, mi amigo Joseph. Ok, el mal no vino en los días de Ahab, pero sí vino la muerte, ¿sí? Porque de otro modo no podían los perros beber su sangre si no estaba muerto. Entonces se salvó del resto de decretos, pero no morir, porque tenían que morir para que los perros se comieran su carne y lamieran su sangre. Eso es parte del capítulo enseguida. Ahora dice la Gemara, Masejet Yoma, página 87a. En Mishle 18:5 dice, no es bueno respetar
la persona del impío, porque cuando el impío es respetado en este mundo y no es castigado por sus pecados, perderá el mundo venidero como pasó con Acab, ¿sí? Entonces, acordémonos de algo, esto es como, una vez lo entendí muy bonito, lo enseñó el rabino Abraham Yar. Dijo, tenemos un papá multimillonario, tenía dos hijos. Un hijo le pedía todo el tiempo y el otro hijo le pedía también. Sí, entonces, el hijo, uno de ellos le dijo, necesito comprar una nueva casa, cambiar el auto que tengo, comprar ropa nueva, mis hijos la universidad. El papá le dio toda la plata. Al otro hijo que le pedía, papá, necesito cambiar la casa, necesito cambiar el carro, necesito la ropa, necesito la universidad de mis hijos. Y el papá le decía, pero su casa está bonita, más bien remodélela, refacciónela. Su carro está entero, cámbiale las llantas, mándele a hacer un ajuste al motor y le va a quedar bien, ¿sí? Y la ropa, no compre de marca fina, compre la ropa normalita, ¿sí? La universidad de sus hijos, trate de inscribirlos en la universidad pública, que es gratuita. ¡Pum! Pues claro, tenía un hombre multimillonario y con un hijo una cosa y con el hijo la otra. Un vecino dijo, no me aguanto las ganas. Se fue y preguntó, dijo, ¿por qué viene este hijo que es grosero con usted, que es altanero, que lo trata como un trapo viejo y usted le otorga todo sin preguntarle nada? En cambio, el otro dijo que es sumiso, que es decente, que tiene buenas cualidades, viene acá, lo respeta, usted no le da lo que le pide, sino le dice que lo que tiene lo ajuste a la vida y por eso se conforme. Entonces dice, sí, es muy sencillo. El día que yo me muera, mi herencia tiene que ser partida en dos, porque son dos hijos. ¿Eso qué significa? Pues le va a corresponder tanto al uno como al otro lo mismo, ¿cierto? Pero hay una gran diferencia. Al número uno, yo le voy dando, yo le estoy anotando la cuentica, yo le estoy descontando. Si le iba a corresponder 10 millones de euros, ya le corresponde 1 millón menos. Cuando yo me muera, ya tiene todo lo que ha querido sin límites. El otro ha tenido lo que ha podido con límites. Al otro no le tocaba un peso de la herencia y todo lo que le he dado se lo he dado porque se lo quiero regalar. Sus 10 millones de euros están enteritos para cuando yo me muera. Eso es comparar el mundo o la Mabá, o la Mazé, perdón, y el mundo o la Mabá, el mundo venidero. Entonces nosotros tenemos unas cuentas con Hashem. Si recibimos toda la recompensa en este mundo, no tenemos ya casi nada para el mundo venidero. Casi nada nos va a quedar. Viceversa, si en este mundo hemos tenido privaciones, limitaciones, sufrimientos, y de vez en cuando Hashem nos manda algo de bondad, de vez en cuando nos ayuda, de vez en cuando nos motiva, eso lo está haciendo Él sin afectar la parte grande de la moda que nos va a tocar, ¿sí? Entonces, de esa forma, es muy importante que pensemos en perspectiva. ¿Es mejor 80 años multimillonario en la Tierra o una eternidad multimillonario en la moda? Pues matemáticas básicas, mejor la eternidad, ¿cierto? Y precisamente no es bueno respetar a un impío, no es bueno respetar a un malvado. Ahora bien, algunas reflexiones de este capítulo. Los sabios se preguntaron, ¿no? ¿Por qué Acab fue responsabilizado por el asesinato de Nabot si el que lo mandó matar fue Jezabel, ¿cierto? Hay dos respuestas que yo encontré en los Jajamim. La primera, los Jajamim dicen que Acab se casó por conveniencia, ¿no? Porque las alianzas eran necesarias. Entonces, él para abarcar alianzas con otras naciones se casó con una princesa, que en ese caso fue de los fenicios, que era Jezabel. Ok, así en ese caso, Ahab le vendió su alma, ¿sí? Eh, eh, em, Vendió su conciencia a lo que pensara la otra, a lo que quisiera hacer la otra, para ganar alianzas, ¿sí? De esa forma, dicen los Habim, se considera responsable también por las acciones de ella.
Sí, miren, a mí me pasó hace poco. Hace poco eh, yo ingresé a un Minyan, hace un año exactamente, y pasé unas fiestas chéveres y unos rezos chéveres. Me dijeron un enfoque totalmente diferente a lo que terminó siendo. Me dijeron, mire, somos un grupo, que somos todos conversos también. No tenemos ahorita ningún rabino a quien seguir, porque lamentablemente en Colombia casi ninguno vale la pena. Todo el mundo va detrás de la plata, de los honores, del ego. Entonces solamente somos 10 que nos reunimos para alabar el nombre de Hashem. Y pues necesitamos Minyan para hacer Kadish, para hacer la Hazara, la Kedushá. Yo dije, uff, maravilloso, porque yo también estoy cansado de los rabinos de Colombia. Yo también. Dije, bueno, maravilloso. Me uní a ese grupo, pasamos unos meses, pasó Rosh Hashanah, muy bien. Yom Kippur, muy bien. Pasó también Sukkot, maravilloso. Hicimos una sukkah hermosa con mi amigo Joseph Montoya. Y llegó Hanukkah, muy bien. Estuvimos en las casas de todos, casa por casa, las 8 noches. O sea, fue maravilloso. Salimos a vacaciones. Yo volví un mes después. Y cuando volví, ya tenían como a 3 rabinos encima, poniéndoles condiciones, poniéndoles alajá, y ya empezamos a tener aquí diferencias de conceptos, porque una vez le venden la conciencia a uno, toca hacer siempre lo que ese uno quiere decir, ¿sí? Entonces, a mí en lo personal, eso no me gusta, eso a mí no me gusta, ¿sí? Ya pasé tanto en el judaísmo que incluso dice el profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, otra vez lo mismo. Eso fue lo que le pasó a Ahab. Ahab, ¿qué podía decirle a Jezabel si le había vendido su conciencia? Así nos encontraremos aquí en Colombia, más rabinos de los que he mencionado. ¿Y con qué derecho uno le va a reclamar si uno mismo le vende su conciencia un día a un rabino, al otro, al otro, al otro? Y todos le dicen, ¿usted está haciendo así? No, hágalo ahora sí. No, hágalo ahora sí. Y no es porque quieran magnificar el nombre de Hashem, sino porque quieren su ego personal decir, yo mando, yo mando, yo mando. Eso fue lo mismo que le pasó a Ahab. Decidí no volver a ese minyan. Y yo sé y que dice la Mishnah, no te apartes de la comunidad, pero yo no quiero estar donde alguien que le vende la conciencia un día a un rabino, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, y prefiero abstenerme de eso, que no me relacionen con ese tipo de cosas. Segunda respuesta que encontré en los Jajamim es que Ahab supo todo y no lo impidió. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que lo supo todo? Pues Isabel usó el sello del rey, fue lo que nos dijo aquí en el Tanaj. Y solo puede hacerse con la aprobación del rey. Es decir, que cuando ella escribe la carta diciendo cojan testigos falsos, vayan con Acab, con Nabot, digan que lo acusen de maldecir al rey y maldecir a Shem. Entonces, eso llevaba a aprobación no solo de Jezabel, sino también de Acab. Ahí sí encontramos y por qué fue responsable. Otro enfoque que tenemos es que el regaño que le dijo Eliyahu nunca lo regañó por haber matado a Nabot, ¿sí se dieron cuenta? Eliyahu, el profeta, nunca le dijo, has matado a Nabot, por eso vas a morirte tú y tus hijos y todo. No, no, no. Él está hablando de otras cosas totalmente diferentes. Aquí lo que podemos entender es que Hashem no lo encontró culpable de un asesinato, pero sí lo encontró culpable por tomar el control de la viña de Nabot después de la muerte de él, ¿sí? Porque si no, Eliyahu se hubiera aparecido antes de que Ahab la tomara y le hubiera hecho el regaño, pero no hubiera sido mencionado. Pero acá lo hizo todo después de que ya tomó la posesión de la viña y fue cuando colmó la paciencia. ¿Se acuerdan por qué se destruyó el mundo? Dice la Torá, la tierra se llenó de jamás, los que nos están combatiendo hoy en día, jamás, de violencia, de robo. Todo el mundo se empezó a robar unos a otros. Aquí como lo tomaron, haciéndolo de forma kasher según la halajá en ese momento y mataron a ese hombre para quitarle su viña, bueno, pues en la misma medida Hashem los está castigando sobre la ley. No los está castigando por el asesinato porque lo hicieron kasher entre comillas, pero sí por tomar la viña, porque eso sí no estaba permitido para él. Entonces, al final vemos que Ahab permite que Jezabel actúe libremente, acepta y defiende sus acciones.
Posteriormente se beneficia del asesinato y utiliza ese crimen para su beneficio, ¿no? Tanto que ahora entonces recibe la consabida, mira que negues mira, medida por medida. Y Ahab destruye el legado de Nabot, y ahora Hashem destruye a Ahab y a su familia. También utilizó a Nabot para vengarse. Otro lado, otra respuesta que encuentran los Jajamim. Esta es más elaborada. Puede ser que Ahab haya manipulado brillantemente a Jezabel, fingiendo estar molesto, triste, decaído, para que Jezabel sea ella quien tome las medidas y en caso de un problema tenga a quien culpar y proclamar su inocencia. ¿Sí? ¡Oh, tremendo! Entonces llega Ahab, se deprime, no come, la reina se preocupa, le manda su comida, le dice, no, tranquilo, yo lo voy a solucionar. Entendió la señora el mensaje. Así es con la mujer, dice un humorista aquí en Colombia, no es lo que dijo, fue lo que quiso decir. Ellas entienden más allá de lo que uno les dice. Pues aquí es tratando de encontrar por qué Ahab es responsable de la muerte de Nabot. Ok, otra pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿y por qué Eliyahu, el profeta, no intervino antes de que mataran a Nabot? ¿No se podía haber salvado la vida de Nabot y se hubiera evitado todo este problema? ¿Y hubiera sido más fácil? Ok. Hay algunas respuestas. En primera instancia, vemos que Nabot era altanero con el rey, ¿cierto? Él no le habló diplomáticamente cuando le negó la venta de la viña. Le dijo, guárdeme Hashem de darte la heredad de mis padres. No, Dios me libre de darle a usted la heredad de mis padres, en palabras colombianas, ¿sí? Esa no es una manera de hablarle a un rey. Y puede ser Ahab, que era malvadísimo, pero no se le habla así a un gobernante, ¿sí? Esto es algo que me asombra de mis amigos judíos incluso. Hasta hace 2 años hablaban, hay que respetar al presidente de la República. Dios pone y quita reyes. Esa es la voluntad de Hashem. Subió un rey o un presidente aquí a nuestro país que no les gusta a casi nadie del judaísmo, y ahora sí no, ese es el que nos merecemos. Y le dicen por el apellido sin decirle el cargo. Y ahora sí sin ningún tipo de respeto. Pues al final, o todos en la cama o todos en el suelo. Pero así no se habla un rey, así no se habla también a un gobernante. ¿Cómo sabemos esto? Está escrito en Proverbios, perdón, en Coelet. Eso es Eclesiastés 8:2. Guarda la orden del rey. Hay que hacerle caso al rey. Y dice Mishle, ahora sí, Proverbios 24:21. Teme tanto al rey como temes a Hashem. Tremendo, ¿no? Entonces eso mismo explicaría por qué los ancianos ayudaron a Jezabel en su plan de asesinar a Nabot. Porque sí, Nabot mismo se puso en peligro. Fue insolente con el rey. ¿Sí? Entonces, ellos no iban a estar dispuestos a poner en peligro sus vidas para salvarlo. El hombre ya tenía ahí encima el haber sido insolente con el rey. De todas formas, dicen los jajamim, no pueden ser justificados porque debieron haber reunido el coraje para hacer público el malvado complot y así salvar a Nabot. No significa que estuvo bien, pero tenían en qué apoyarse. Eso es parte de la alhaja moderna. Tengo en quién apoyarme y ahora se volvió un balagán el judaísmo. Ahora bien, miren lo que dice acá. El Yalkut Shimoni enseña que Nabot subía a Jerusalén cada festividad, donde la multitud se reunía para escucharlo cantar. Resulta que era un gran cantante Nabot. Él iba hasta Jerusalén y cantaba y a la gente le encantaba la voz de Nabot. Era un espectáculo verlo cantar. Tremendo secretos, ¿no? El Midrash es maravilloso. Sin embargo, en una ocasión, Nabot no subió y decidió quedarse en casa, pagando el castigo máximo por esa negativa a subir, haciendo que Ahab codiciara su viña y le costó la vida. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Cuando Hashem bendice a las personas con una habilidad especial, estas son herramientas que él desea que usemos para servirle a él. Él es muy bueno para ser líder, lidera un grupo de estudio de Torah. Eres muy bueno para cantar, cántale salmos a Hashem. Eres muy bueno para hacer dinero, haz dinero para ponerlo al servicio de Hashem. Compra libros, regala sidures, regala talí, regala tefilín.
Cada talento que Él nos dio hay que ponerlo al servicio de Hashem. ¿Sí? Pues cada uno piense qué talento tengo yo, pues hay que ponerlo al servicio de Hashem. El Midrash nos revela el motivo por el cual Nabot no subió a Jerusalén, no lo dice, no dice, pero se quedó en su casa y no fue a Jerusalén. Aquí tratando de analizarlo, dicen los Jamim, tal vez fue el temor de violar la política del Reino del Norte de impedir que sus ciudadanos visitaran el Bet HaMikdash en el sur. En consecuencia, como Nabot no confió en la protección que le iba a dar a Hashem para ir hasta Jerusalén, Hashem lo castiga haciendo que Acab codicie su viña. Ay, Hashem bendito, este mundo es difícil. Este mundo es muy difícil. Entonces podemos concluir que Nabot teme a Acab cuando no debe y no le teme cuando sí debe. Y esto nos enseña que nuestros miedos son una fuente de problemas. Muchas veces el problema está en nuestra mente, no está en la realidad, ¿sí? Debió haberle tenido respeto para rechazar la venta de la viña, ahí fue insolente. Y debió haber sido insolente para sí ir a Jerusalén y ahí sí fue temeroso del rey. Hombre, hizo las cosas al revés. Ahora ya sabemos por qué le quitaron el campo. Pero ¿por qué merecía la muerte? Pues por no ir a Jerusalén uno no merece la muerte. ¿Cuál sería el motivo? ¿Sí? Una explicación, pues ya dijimos, ¿no? Fue altanero. Pero la otra es referente a la primera mitzvah. Esto es algo de lo que hemos estudiado mucho. La primera mitzvah, todos acordémonos, es Prurbu, y con esto ya terminamos el estudio y vamos a hacer unos teilim de despedirnos. La primera mitzvah es Prurbu, fructificar y multiplicarse, tener hijos. Tener hijos, ese es el principio de la sociedad. Casarse, tener una familia. Hace poco estudiamos sobre... Ah, no, mentiras. Eso lo estudié, fui yo. Bueno, vamos a estudiar más adelante sobre Hizquillahu, el rey Hizquillahu, el rey Ezequías. Se le dio decreto de muerte, aunque fue igual a David, dice así, en el Tanaj. Se le dio decreto de muerte porque no se había casado y no había tenido hijos. ¿Sí? Aquí el Midrash nos dice que más o menos el principio es el mismo. Estamos hablando de Nabot, un gran cantante, un gran Hassan, para alabar a Hashem, que subía a Jerusalén juicioso, pero que no había tenido esposa ni hijos. Entonces al final no estuvo bien delante de Hashem. Y como no cumplió con la primera misma, pues se hace digno que entonces mejor se vaya al mundo porque no quiere preservar la especie. Y entonces también esa pequeña reflexión de que la familia como principio de la sociedad es lo más importante. Y al final me dijo una vez un maestro mío, ¿cuál es tu comunidad primera? No te sientas mal cuando no vuelves a una comunidad. ¿Por qué? ¿Cuál es tu comunidad? Mira, están aquí. Mi comunidad son los que viven conmigo, son mi familia, mi esposa, mis niños. Esa es la primera comunidad. Luego, papás, hermanos, sobrinos. Una comunidad más grande. Y, sin lugar a duda, los que estudian con uno. Esa sí que es la comunidad. Y que yo a ustedes los considero mi comunidad también. Baruch Hashem. Vamos a hacer 3 teilim para cerrar por hoy nuestro estudio. Hoy, último día del año, 5784, víspera de Rosh Hashanah en unas horas. Deseo antes que nada que Hashem nos dé a todos un año dulce, con muchas misbod, como la granada, dulce como la miel, que tengamos más Torah, que tengamos más espacios como este, que tengamos sustento amplio y abundante que nos permita dedicar más tiempo a estudiar la Torah, que Hashem proteja a nuestra tierra Israel, que Hashem nos permita ver a Geulah, el Bet HaMikdash un día reconstruido, que no hayan malos decretos sobre ninguno de nosotros, que todo lo que Hashem nos ponga en la balanza de méritos y de transgresiones el día de mañana que va a impartir el juicio en el mundo entero, que pese más nuestros méritos, que nuestras transgresiones no sean tan graves, tan pesadas. Así tendremos un buen juicio para este año que va a empezar. Entonces, primera instancia, voy a leer el Salmo 23. Mismor le David, Adonai roi lo etzar, pinot deshe, yarbetzeni, al memenu hod yenahaleini,
נפשי ישובב ינהני, במגל צדק למען שמו, גם כי אלך ברצל מוות, לא ירא, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך, עמה ינחמוני. תערוך לפניי שולחן נגד צורריי, תשנת בשמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, בשבתי בבית אדוני, לאורך ימין. Vamos a leer en segunda instancia el 91. יושב בסתר עליון בשד שדה יתלונן, אומר לאדוני מקסיום מסודתי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יזליך מפחד יכוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, בתחת כנפת תצא צינה וסוחרה עמיתו. לא תירא מפחד לילה, מעץ יהוא יומם מדבר, באופל יהלוף מכתב ישות צהריים, יפול מצידך, אלף ורבה מימיניך, לא ייגש, רק בעיניך תביט בשילומן רשעים תראה, כי אתה אדוני מקסי עליון שמת מעונך, לא תאונה אליך רעה ונגע, לא יקרח בעולך, כי מלאכיו יצווה לשמך בכל דרכיך, על כפיים ישאונך, פן תגוף באבן רגליך. על שחל בפטם תדרוף, תרמוס כפיר בתנין, כי בי חשק בהפלתך וסגבהו, כי ידע שמי יקראני בעיניהו, אמי אנוכי בצרה חלצך ובכבדך, אור ימין ישביחו בערך ובשבועתי, אור ימין ישביחו בערך ובשבועתי. Teilín 121, nunca se dormirá el que guarda a Israel. Shir la malot, esa enay elearim, me'ain yavo esri. Esri me'im Adonai, ose shamayim ba'aretz, aliten lamot raglecha, al yanum shomrecha, hinelo yanum, velo ishan shomer Israel. Adonai shomrecha, Adonai tzilecha, al yad yeminecha, yomam hashemesh lo yakeka. וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ביד עולם. Vamos a cerrar con el Salmo 137. 137. Oh, leamos también el 127. Perdón, discúlpeme, el 122. 122. La paz de Jerusalén. שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי, בית אדוני נלך, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטי יהדות לישראל, להודות לשם אדוני, כי שמה ישבו כיסוד למשפט, כיסוד לבית דוד, שאלו שלום ירושלים, pedid por la paz de ירושלים, ישאלו אוהבייך, יהי שלום, בחילך שלווה בארמנותייך, למען נהי בראה אדברה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו אבקשך טוב לך. Ahora sí el 137. Si me olvidare, en el versículo 5 va a decir, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, que mi diestra olvide su fuerza. No podemos estar felices, está prohibido, sí, al 100%, sabemos que Jerusalén está todavía destruida. Hay que aplacar esa felicidad. ¿Cómo se hacen las bodas, que es un momento de gran felicidad? Se rompe un cristal, se le da una patada, para que no nos olvidemos que a pesar de nuestra felicidad más grande, Jerusalén no está bien y por lo tanto no es plena nuestra felicidad. Al Neharot Babel, Sham Yashevenu, Gam Bajinu, Ve Sachrenu, Etzion, Al Arabim, Betoja, Talinu, Kinorotenu, Kisham, Shealunu, Shobenu, Livrei Shir, Betolalenu, Simcha, Shirulanu, Mishir Zion, Ein Nashir, Et Shir Adonai, Al Adman Nehar. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבר לשוני, להיקי, אם לא אזכרהי, אם לא אעלה את ירושלים, על ראש שמחתי, זכור אדוני לבני אדום, את יום ירושלים, האומרים ארו, ארו, על היסוד בה, בת בבל, השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך, שגמלת לנו, אשרי שיוחז וניפץ את עוללי את
Hola, Laich, Ed, Asala, Hashem, que estos pequeños salmos sirvan Hashem para protección de Israel, de Eretz Israel, de los soldados que combaten, que ponen el pecho para que todos los demás estén en paz, que Hashem nos dé Shalom, y que si no es por medio de la Shalom, y si no en medio de la guerra, entonces que Hashem esté con nosotros en la guerra. Amigos, una feliz noche, no se les olvide rezar por Am Israel, por Eretz Israel, para que seamos protegidos de nuestros enemigos, y siempre ha sido un gusto que todo este año estudiáramos la Sagrada Torá, el Tanaj, que Hashem nos dé un año más para que sigamos estudiando el Tanaj. Besrat Hashem, a todos, Shana Tova Umetuka, y nos vemos, Besrat Hashem, en una semana. Laila Tov, amigos, Shalom Aleichem. Laila, todo, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, tío. Laila Tov para todos, toda Rabá, More.